9:06, entramos a la segunda hora de la rotativa del aire. Seguimos analizando las consecuencias y las repercusiones de esta nueva, de este nuevo gabinete en el que está presidiéndole la señora Mercedes Arauz. Nos acompañan esta vez Luis Benavente, director de Vox Populi, y Henry Rafael, director del Instituto de Comunicación Política y Gobierno. Además, no solo se ha inaugurado un gabinete, sino que la popularidad de PPK sigue cayendo. Mecha Arauz tiene la dura labor de empezar su gestión con un 22% de aprobación para el presidente Kuczynski. Empezamos con Luis Benavente, que maneja muy bien el tema de la opinión pública y de las encuestas. ¿Qué significa este bajón de PPK y cuál es el gran reto de Mercedes Arauz en una coyuntura como esta? Por un tema metodológico. Él está en 20, redondeando, ¿no? 19 de GFK, 20, 22 apoyo, 20. Digamos que está en 20 redondo. Sí. O sea, las tres coinciden más o menos en esa foto. Es una situación desde el punto de vista de caída de imagen presidencial muy parecida a la de Toledo. Unos 15 años atrás, ¿no? Y yo diría que casi exactamente igual por lo que viene luego. Las tres encuestadoras. Sí, al cabo de un año una caída muy fuerte, pero luego ocurre que aquella vez entró una mujer también a la PCM, Beatriz Merino. Ayer Patricia saludaba el hecho de que una mujer sea presidente del Consejo de Ministros y también otra mujer ministra de Economía, Patricia. ¿No? Las dos carteras fuertes están en manos femeninas. Complicadas, ¿no? Bueno, y hace 15 años Toledo estaba en 10. En un momento, no a un año en su gobierno. 9, incluso. Ya, pero en el momento que entró Beatriz Merino estaba en 10. Cuando se fue Beatriz Merino, 6 meses después, sacada por los mismos de la Chacana que hicieron una movida para cuestionarla, un poco feo, había subido a 20. O sea, Beatriz Merino había logrado con su gestión, con su imagen, con su carisma, en fin, con lo que sea, subir de 10 a 20, subir el 100% de lo que tenía Toledo. Y ella se fue teniendo como 70% de aprobación. Era algo realmente increíble, ¿no? Entonces, no solo podría ocurrir, pregunto Lucho, que PPK no necesariamente suba y el gabinete cobre un protagonismo más amplio del que ha tenido hasta este momento, es decir, que Mecha Arauz le gane en popularidad a Pedro Pablo Kuczynski. Podría ocurrir, ¿no? Ahora, el caso de Beatriz Merino es que ella es una figura de carisma popular muy fuerte, ha sido un fenómeno de opinión pública ella, ¿no? Creo que Mecha Arauz podría tener, si es que mueve bien sus fichas comunicacionales, de conexión popular con los medios de comunicación, más o menos ayer ha puesto alguna pauta, podría contribuir a una subida general del gobierno. Yo no estoy tan seguro si Beatriz Merino fue tan superstar, pero usted dice que de todas maneras Mecha Arauz le podría dar la vuelta. Podría contribuir, sí. Mecha Arauz cumplió un papel de buena conexión con los sectores populares en campaña, ¿no? Era mucho más asequible en esos terrenos que PPK, ¿no? Sí, y se ha visto que ha tenido una maduración en el manejo político con la opinión pública en los últimos años, ¿no? Creo que algo bastante favorable. Bueno, ¿y la salida de los otros ministros? ¿Había ministros que eran lastres? A ver, el nuevo gabinete creo que tiene un mayor equilibrio, ¿no? Por ejemplo, a ver, si vemos educación y justicia, digamos que se derechizan un poco por sacar una constante, ¿no? Pero eso que hace que anteriormente teníamos básicamente la producción, la economía en manos de la derecha, si se quiere, y los otros sectores sociales, mujer, midis, etcétera, también interior, en manos de la izquierda, de alguna manera. Los caviares, ¿no? Digamos. Los caviares, digamos, ¿no? Ahora dos de ellos se van un poco al otro lado, ¿no? Tal vez ahí hay un mayor equilibrio. Si se diese un indulto, Mendoza firmase el indulto, ¿qué impacto tendrían las encuestas en la popularidad de PPK? Le ayudaría, ¿no? Porque el fujimorismo está muy fuerte. ¿Usted cree que le ayudaría en las encuestas? Sí, le ayudaría, porque el fujimorismo está muy fuerte, ¿no? Pero habría una reacción, por otro lado, porque recordando que hay un 50% del Perú... En ese suma y resta, Henry Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. En ese suma y resta. Que el indulto resta, suma políticamente en una no solamente resta, además divide, ¿no? Porque, mejor dicho, qué difícil carta, ¿no? Es una carta difícil, pero es una carta que se está jugando cada vez con mayor fuerza. A ver, nuevamente, ¿qué significa que haya habido un cambio de gabinete? A ver, más allá de si fue o no fue un error de Zavala presentar la cuestión de confianza, lo que era claro es que sí había una sensación ciudadana de que necesitábamos un giro político. Y como tú lo escribiste, incluso, Pati, en tu artículo en El Comercio, en aquel momento, ¿no? Que es la sensación de que el gobierno no estaba
haciendo nada, no está una sensación. Era un tema de percepción. Percepción. Y entonces esa percepción nunca hay que dejarla de ver. Y entonces, claro, la ciudadanía, hoy por hoy, sorpresivamente, en los últimos 15 años, nunca estuvo tan a favor de la salida de Alberto Fujimori de la cárcel. La pregunta es, claro, el balance es entre lo político y lo popular. Popularmente podría decir, bueno, la gente quiere a Alberto Fujimori fuera. ¿Pero por qué la quiere fuera? Porque la ciudadanía normalmente siempre quiere tranquilidad ciudadana. Y hasta cierto punto creo yo que ha identificado la salida de Alberto Fujimori como la posibilidad de que pare el enfrentamiento entre Fujimorismo y el gobierno. Porque lo que quiere la gente es que haya por lo menos gobernabilidad en el país, ¿no? De acuerdo, la presencia de Kenya ayer en la juramentación creo que daba una... Habíamos interrumpido brevemente nuestra entrevista con Luis Benavente, director de Vox Populi, y Henry Rafael, director del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, que nos están ayudando a analizar esta nueva coyuntura. Les agradecemos la paciencia. Hemos escuchado todos juntos al ministro Carlos Brus. Y, Henry, te habíamos interrumpido. Hay otro tono en los ministros, ¿no? El señor Edmer Trujillo, que era un hombre muy trabajador, tenía un perfil demasiado bajo en un contexto en que se necesitaba que el ministro de Vivienda dijera: voy a solucionar el tema de vivienda de los damnificados, ¿no? Que es lo que acabamos de escuchar, ¿no? Claro, y además encontramos a un ministro que empieza directo a hablarle al ciudadano. Está hablando con nosotros aquí en la radio, pero de inmediato le da un mensaje al ciudadano y le dice: yo tengo semanas para solucionarte los problemas. Segmenta un solo enfoque del discurso. Habla: yo voy a construir viviendas, punto. O sea, ese es mi enfoque. Y irradia autoridad, ¿no? Y ese es otro tema que fue el talón de Aquiles de este primer año de gobierno, la falta de autoridad política, que además contagió al sistema. El Estado estaba casi perdiendo autoridad frente a la burocracia pública y frente al país. Entonces, la ciudadanía siempre ha premiado la autoridad. La ciudadanía siempre quiere una autoridad sobre la cual respaldarse. Entonces, ahora se viene un nuevo momento. Y yo creo que hasta el mismo presidente se le vio más lozano ayer en una, digamos, yo creo que este cambio de ministro fue el cambio de ministros que debió tenerlo el 28 de julio para empezar realmente un segundo momento. No debió ser incluso antes, el 28 de julio. Digamos, estoy poniendo un momento en el cual, o sea, yo lo que creo es que hay que recordar claramente como consecuencia, digamos, como la conclusión de lo que ha pasado, es que el cambio de ministros era algo que la ciudadanía lo quería. Más allá que si Fernando Zavala se equivocó en cuestión de confianza o que el Congreso es obstruccionista, la gente necesitaba autoridad. Y lo que acabamos de mencionar, ¿no? Cuando tenemos a una primera ministra que está diciendo esto va a ser así, y cuando se maneja políticamente, cuando además tiene la capacidad, y lo ha demostrado, de confrontar el fujimorismo y también entrevelar diálogo, yo creo que hasta cierto punto eso va a ayudar. Ahora, se viene un año distinto. Hay elementos sociales que cambian el enfoque de la comunicación y del manejo político. Y el próximo año de elecciones. 3 cosas. La más sencilla, que parece absolutamente apolítica, pero es lo más político, es que si Perú participa o no en el Campeonato Mundial de Fútbol. Eso que parece una estupidez de... No, yo lo he visto. ¿No? Morales Bermúdez le dio 2 años de vida. Exacto. El Mundial del 78. Y con la camiseta de Meléndez. Y a Belaunde le dio los 2 primeros años la clasificación mundial. Y es lo los que problemas pasaban a un segundo plano. Y es lo que creo que Meche va a poder aprovechar, porque empieza su nuevo mandato con lo que normalmente hay un optimismo natural, que cuando la gente de una nueva autoridad dice vamos a darle la confianza, y se vienen los partidos eliminatorios y probablemente la clasificación. Luego tienes la llegada del Papa, que es otro espacio donde el gobierno podría capitalizar, porque también ahí hay un contexto político. Pero el Papa en Colombia más bien provocó... Bueno, yo acabo de estar en Colombia, acabo de llegar el domingo, y claro, la reacción del Papa es que allí tienes el conflicto armado muy fuerte. Más bien hubo sectores que vieron muy fuertes, con ¿no? alergia al Papa. Muy fuerte. O sea, el Papa no unió, ahí hubo más bien problemas. Y ese es el asunto, es los hechos no te dan rédito político por sí, claro. Tienes que saber capitalizarlos. Exacto. Y entonces, ese es el otro problema que tuvo el gobierno en el primer año. O sea, los equipos no fueron bien asesorados para capitalizar sus aciertos políticos o las oportunidades que el entorno te daba. Y entonces después también tienes, como tú decías, Aldo, las elecciones de gobiernos regionales y municipales que nos ponen la temática en otra sartén, por decirlo así, y no en la sartén propiamente del Ejecutivo, ¿no? Luis Benavente, hay colegas suyos en el sector de las encuestas que dicen que los cambios de gabinete son un bálsamo de un mes, que no duran mucho, que no levantan mucho los gobiernos, un tanto escépticos. ¿Cuál es su posición? En general, digamos, el desgaste en el Perú es más rápido, más fuerte que en otros países, eso es visible, ¿no?
El periodo de vida al nacer de un presidente del Consejo de Ministros en el Perú, no primer ministro, como equivocadamente se dice, lo que tenemos acá es presidente del Consejo de Ministros. Sí, es la costumbre, llámale premier. La expectativa de vida al nacer de este presidente del Consejo de Ministros es 10 a 12 meses, no más, que es un periodo muy corto, ¿no? Porque eso significa que el desgaste es rápido, ¿no? Pero yo creo que hay que, si esa es la realidad, ahora lo que tiene que hacer el nuevo gabinete es actuar con rapidez. El hecho que esté Mercedes Arauz en la PCM o Carlos Brus en Vivienda también nos dicen, por ejemplo, que hay 2 ministros ahí que le están imprimiendo un corte más ejecutivo al gobierno, ¿no? De mostrar resultados, ¿no? Brus ha sido clarísimo ahora, ¿no? Al punto que va a pasar a un segundo plano. Bueno, entre varios veteranos, Bessler ha sido viceministro por años, ¿no? Sí, además él viene del sector empresarial, su plataforma fue ADEX, él era un empresario del sector pesquero, está en ADEX. Y Mendoza tiene la ventaja de conocer el Poder Judicial por dentro, ha sido presidente de la Corte Suprema, eso le facilita Tiene bastante mucho manejo, bastante control y es un tipo bastante ponderado, bastante tranquilo, ahora, ¿no? Como hemos dicho, tiene el indulto entre manos y esa es una carta riesgosa. Sí, es una carta riesgosa, ¿no? Señores, tengo que cortar. Les agradezco muchísimo su presencia. Nos han ayudado a esclarecer varios puntos. El tiempo dirá para dónde se inclina la balanza. Gracias. Gracias. Buenos días.